En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha favorablemente nuestras súplicas, puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. El profeta Ezequiel nos dice cómo la palabra de Dios es como una rama de un árbol plantada en el corazón de los hombres, que con la ayuda del Espíritu Santo se fecunda, crece y da mucho fruto, pues es el Señor quien ensalza a los humildes y humilla a los altos. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel, echará ramas, dará fruto, y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros, y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos, elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos, y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darse gracias, Señor, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor. En medio de sus atrios darán flores. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. Qué bueno es dar gracias al Señor. En esta carta, el apóstol San Pablo muestra cómo nuestra fe y la promesa del Señor se transforman en confianza y el anhelo constante de permanecer unidos a Él. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir en el Señor. Por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios.
semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano a la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Así comenzó la palabra de Dios esta mañana por boca de Ezequiel. Tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, y de su más alta rama cortaré un retoño. ¿Cuál es la más alta rama de ese cedro? Es esa más alta rama de la cual viene el retoño, es la Virgen Santísima María. Ella es la más alta rama y de ella viene ese retoño que es sembrado encima de un monte excelso, el monte Gólgota. Es ese retoño, sembrado en ese monte excelso, monte Gólgota. Él es esa semilla de mostaza del que habló él mismo en el Santo Evangelio. Él es esa semilla de mostaza, sembrada allá, precisamente, allá, poco abajo de Gólgota, que después de resurrección creció poderosamente y extendió sus ramas, 12 ramas, 12 apóstoles, en las cuales anidan los pájaros, los pueblos, las lenguas, las naciones. De eso habla Ezequiel, de eso habla el Santo Evangelio, ese grano de mostaza. Y por cierto, ese grano de mostaza, para que saque su sabor, hay que aplastarlo. Entonces da el sabor a la comida. Y así lo hicieron con ese grano de mostaza. Lo aplastaron, lo trituraron, azotándolo, aplastándolo con el peso de la cruz. Lo trituraron en la agonía de Gólgota, de cruz.
Entonces nos devolvió el sabor que hemos perdido por el pecado, el sabor de la gracia de Dios, el sabor de la salvación. Él es ese grano de mostaza, realmente. Y ese grano de mostaza es ese reino de Dios, Ese grano de mostaza sigue siendo la semilla que se siembra cada vez cuando bautizamos a un bebé. Entonces se siembra ese grano de mostaza en esa alma de bebé bautizado, con un poco de agua de bautismo solamente para que eche raíces, un poquito de agua para que eche raíces. Y después, como lo explicaba el Señor, pasan las noches y pasan los días, y el hombre no sabe cómo, no se da cuenta, ignora, pero ese grano comienza a echar raíces, comienza a germinar por sí solo. Primero los tallos, luego las espigas, después los granos en las espigas. Así crece. Pasan las noches y pasan los días. Quiere decir, ha escondido. La gente no se da cuenta. Veamos algunos ejemplos de los santos. Santo Papa Juan Pablo II, aquí está su imagen. Pues lo bautizaron como bebé, por supuesto. Y después la escuela primaria, después la escuela secundaria, después comienza la universidad, después quiere ser un actor, comienza a actuar en obras de teatro, y viene la guerra, hay que defenderse, buscar la mantención, entonces se vuelve un obrero de la mina de piedra, y mientras tanto, todas sus etapas, todo ese tiempo, ese grano de mostaza sembrado en el bautismo, germina poco a poco. Primero tallos, luego la matica, luego espigas, y de repente el grano maduro toma la decisión de ser sacerdote, y después la historia ya conocen ustedes. El grano maduró en esa espiga. O tomamos ejemplo de un santo muy conocido, San Francisco de Asís. Lo bautizaron como bebé. Sus papás comerciantes de telas, muy ricos. Entonces el muchacho también crece y se vuelve adolescente y ayuda al negocio de su papá y de su mamá, entregado a ese negocio. Y después se vuelve un caballero en sentido de espada, de escudo, de un caballo para batallar, para salir a batallar contra enemigos, digamos. Y eso es su vida. Mientras tanto, pasan las noches y pasan los días, y el grano germina poco a poco. Y un día entra a la iglesia y escucha un evangelio, y regresa a la casa y todo cambia. El grano maduró, creció a escondidas. Pasaron noches y días, pero maduró un día, ¿verdad? Y comienza la vida de San Francisco que conocen ustedes. O por ejemplo Santa Faustina Kowalska, la que vio a Jesús misericordioso. La bautizaron bebé, sembraron esa semilla de mostaza en su alma, y pasaban noches y días. Y la muchacha creció, se hizo adolescente y comenzó a estudiar, sus papás ocupados con el trabajo de la tierra. Y ella como adolescente, con sus amigas, pues buscando un poco de diversión, le gustó la cosa del mundo, le gustaban los bailes, las discotecas. Entonces se va a un baile con sus amigas, a una discoteca. Y ignoraba que esto era el día en que el grano maduró, en este día y allá. Pueden imaginarse que la primera vez que encontró a Jesús era en la discoteca, durante el baile.
Ahí lo vio, todo azotado, todo maltratado, y las parejas que bailaban lo empujaban uno del otro, y él tambaleaba ahí en la pista de baile, ahí lo vio. Ahí maduró la espiga, sembrada cuando era bebé, y ahí comienza todo, ¿verdad? Toda esa intimidad con el Señor. Sí, salió corriendo, primero se desmayó al ver esa visión, después salió corriendo y cuando terminó de correr y abrió los ojos estaba delante de un altar en una iglesia. O tomemos a Santa Madre Teresa de Calcuta. La bautizaron bebé y después estudios y después entró al convento, pero en el convento también el grano germinaba poco a poco y abandonó el convento, dejó el convento y comenzó a ocuparse con los agonizantes en las calles de Calcuta. Maduró el grano, maduró allá en las calles de Calcuta, ¿verdad? Y conocen la historia de esta santa. Y así podemos continuar con todos los ejemplos. Quiero decir, hermanos, qué bien que han bautizado a sus hijos, qué bien que han sembrado esa semilla de mostaza, esa semilla poderosa en corazones, en almas de sus hijos. Qué bien, porque como dice el Salmo de hoy, su última estrofa, seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios ni maldad ni injusticia se conocen. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos. Así poderoso es ese grano. Y algunos madurarán hasta en vejez, porque a veces la tierra es tan estéril que ese grano crece muy lentamente, pero crece. Algunos madurarán envueltos en la ropa de hospital, y allá triturados por el sufrimiento como el grano de mostaza, darán ese sabor de arrepentimiento, ese sabor de confianza en la misericordia de Dios, ese sabor de una alma cristiana plenamente por fin, triturados como mostaza. Algunos hasta en aquel momento, otros mucho más antes, ¿verdad? Por supuesto, si en la familia, si en la casa hay ese ambiente de cultivo de ese arbusto, el reino de Dios, pues madura todo rápido. Así sucedió, por ejemplo, con Santa Teresita de Niño Jesús. Sus papás, los dos son beatos. Santa Teresita, cuando no cumplía todavía ni siquiera 14 años, quiso entrar a un convento de clausura de las carmelitas, porque el grano maduró rápido y su amor para Dios y su entrega era ya lista, 14 años, pero no pudo porque era menor de edad. Entonces obliga a su papá a hacer viaje a Roma, de Francia a Roma, para pedir al Santo Padre el permiso para que entre al convento. Y se encontró con el Santo Padre, pero no logró el permiso, no le dio el permiso. Pero en fin, ¿verdad? Después entra, pues, y es Santa Teresita de Niño Jesús. Depende también de la familia, depende de ese cultivo en la casa. Porque hay un ejemplo también muy conocido por todos ustedes, de un hombre el cual hasta el nombre pronunciarlo se hace difícil y hay que hacerlo. Su nombre es Hitler. Lo bautizaron católico y en el bautismo lo bautizaron como bebé
y sembraron ese grano de mostaza del reino de Dios en su alma. Pero su papá trató a su hijo peor que se trata a un perro de la calle, peor. Su papá lo maltrató emocionalmente y físicamente, lo maltrató verbalmente. Su papá aplastó y destruyó ese grano de mostaza sembrado en su alma. Y su alma, muy torcida, creció como un arbusto de espinas. Y conocemos las consecuencias de esas espinas, de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, de más que 7 millones muertos en mi país, sin contar otros países involucrados en esa guerra. Porque en su propia casa aplastaron y destruyeron ese grano de mostaza. Y en lugar de eso, creció lo que creció. Y si comencemos a investigar cómo fue que los adictos de hoy, adictos que tal vez conocemos, adictos a droga, la gente entregada a la maldad, al desenfreno en todo sentido, si comenzamos a investigar cómo llegaron a comenzar esa vida. ¿Fue un capricho? ¿Fue una aventura? O tal vez en sus casas aplastaron ese grano de mostaza y ese vacío y ese nada a cambio, esa oscuridad del alma. ¿Qué pudo producir? ¿Qué pudo producir? ¿Verdad? Pues sí, hermanos, es una gran responsabilidad, y tal vez por eso la segunda lectura de esta mañana termina con estas palabras. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Así termina la segunda lectura. Y papá es la cabeza de la familia. Papá es cabeza de la familia. Un padre es cabeza de la familia, ¿verdad? Y entonces Él será el primero. Él será el primero que compadecerá delante del tribunal de Dios. El primero. Para recibir el premio o el castigo. Porque algo grande Dios entregó a sus hijos. Algo grande. Y papá responderá por eso. Papá es responsable también por la vida espiritual de la familia. Papá es responsable por el crecimiento del reino de Dios en sus hijos. Es responsable. Recibirá el premio o el castigo. Pues el día de papá, el día del padre, es el día de una reflexión muy seria para los papás. Muy seria. ¿Qué es lo que esperan? Premio o castigo, ¿verdad? Y si acaso, porque no somos perfectos, siguen siendo papás, y puede ser que ya es tarde corregir lo que se destruyó, pero Dios es más grande. Dios es más grande que las heridas y que la destrucción. Importante es que Dios encuentre un punto de apoyo, por decirlo así, una luz verde, un anhelo o un grito de auxilio. Pues el papá sigue siendo papá y todavía puede hacer que este grano de mostaza, maltratado por su mal ejemplo y por su descuido, todavía germine en sus hijos que ya son adultos,
y tal vez muy entregados a mundanidad. Todavía puede hacerlo con la oración, Oren. Los padres tienen que orar por sus hijos, rezar por sus hijos. Esa oración será como ese grito de auxilio para que Dios cambie lo que se ha destruido, para que Dios reconstruya lo que se ha arruinado, para que Dios manifieste su poder y haga germinar esa semilla, aunque ha sido tan aplastada por la frialdad, por la indiferencia o por el mal ejemplo. Ore, rece por tus hijos. Pida a Dios, Señor, haga crecer lo que has sembrado día del bautismo de mis hijos. Haz crecer para que seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes. Nos ponemos de pie, hermanos, profesemos nuestra fe. Credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Oremos, hermanos, al Señor que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabe cuáles son